En esta oportunidad queremos analizar versículo de la Biblia, Romanos, capítulo 6, versículo 14, podemos buscarlo, porque queremos estudiar este versículo porque hay mucha gente que dice que la ley de los 10 mandamientos no está vigente y puede tomar en consideración este versículo. Vamos a leerlo. Dice Romanos 6, 14, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El centro de lo que queremos analizar es si debemos cumplir los 10 mandamientos o no en la actualidad. Veamos el tema, analicémoslo y seguramente al final tendremos la respuesta a este interrogante. El versículo dice así: el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado, ¿qué es pecado? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la definición de pecado. Busquemos en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y acá nos dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Es decir, que si yo cometo una infracción a la ley, estoy pecando. Por ejemplo, si yo miento, estoy cometiendo un pecado. Si yo robo, estoy cometiendo un pecado. ¿No es cierto? Cosas muy comunes, pero son pecados. El problema es que el pecado es algo muy serio. Vamos a ver el mismo en Romanos, volvemos a Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, y es tan serio las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es la muerte. Es muy serio. No, la persona que peca le corresponde la muerte. Es mortal. Entonces, la función de la ley es enseñarnos lo que es pecado. Por ejemplo, a veces nosotros damos por sentado que sabemos lo que es pecado. Sí, es verdad que a veces como lo pensamos, lo intuimos, pero por ejemplo, no matarás, nos dice la ley. Y nosotros pensamos que no hemos matado en nuestra vida. Sin embargo, hemos matado cientos de veces, por no decir miles. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. En Mateo capítulo 5, versículo 22, se nos dice, Mateo 5, busquemos capítulo 5 de Mateo, primeramente leamos el versículo 21, dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpable del juicio. Pero yo os digo, decía Jesús, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Es decir, que cuando ofendemos a una persona estamos matando, estamos pecando. Simplemente es cuántas veces en la vida lo habremos hecho. No cometerás adulterio. Muchas veces pensamos que en nuestra vida no hemos cometido adulterio. Vamos a ver, ahí en el versículo 27 a continuación, es decir, Mateo 5, 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que el simple hecho de codiciar carnalmente a una persona, está la persona que lo hace cometiendo en su mente, en su corazón, ya el adulterio, aunque no llegue a la parte física, aunque no llegue a concretar el acto. Y ¿cuántas veces en nuestra vida
los hombres, las mujeres, hemos cometido este tipo de adulterio, sin estar casados a veces, porque no hace falta estar casado para cometer este aspecto del adulterio. De manera que la ley nos enseña lo que es pecado, pero también la ley entonces nos condena, porque nos dice, mira, estás pecando. Y si nos estamos pecando, la ley es como que nos pone presos en la cárcel, nos lleva a la cárcel, nos pone en una celda y quedamos encerrados ahí y no tenemos solución, porque la función de la ley es simplemente enseñarnos lo que es pecado y por lo tanto nos condena. Entonces, veamos, en la época de Jesús, los judíos enseñaban que la función de la ley era salvar al pecador, que había que cumplir estrictamente la ley, porque de esa forma se iba a lograr la salvación. Supongamos que nos presentamos, somos un judío de esa época, del año 20 a.C., y nos presentamos ante el sacerdote judío. Y le decimos al sacerdote, quiero salvar mi alma, ¿qué debo hacer? Y con seguridad el sacerdote iba a responder más o menos así: usted debe cumplir estrictamente la ley para ser salvo. Bueno, el inconveniente de esto es que ninguna persona puede cumplir perfectamente la ley. ¿Quién nunca mintió? ¿Quién nunca ofendió? Por lo tanto, nunca podremos ser salvos si queremos cumplir estrictamente la ley, perfectamente la ley. Siempre cometeremos alguna falta, algún pecado. ¿Quién nos salva entonces del pecado y por lo tanto de la muerte? Quien nos salva es la gracia de Dios. Vamos a ver en qué consiste la gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Vamos a remontarnos antes de la creación del mundo. Existía, por supuesto, el Hijo de Dios. Y él tenía naturaleza exclusivamente divina. Cuando Adán y Eva pecaron, y entonces Dios el Padre tomó la decisión de entregar a la muerte a su Hijo, se produjo entonces la encarnación, cuando nació de María, Jesús. Recién ahí tomó el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. Y ahí tomó dos naturalezas, se transformó en un nuevo ser, pasó de ser naturaleza exclusivamente divina, como lo era antes de la creación, a tener dos naturalezas, naturaleza divina y mezclada con la naturaleza humana que había tomado. Se transformó en un nuevo ser ahí. Y al crecer y al finalmente llegar a la cruz, al morir como humano y como con las dos naturalezas y resucitar, al resucitar conserva las dos naturalezas y ahora para siempre, transformándose entonces en un nuevo ser para siempre. Entonces eso es lo que paga el precio de nuestros pecados. Esa muerte en la cruz produjo a su vez, permitió que se produjeran dos gracias, dos favores inmerecidos para el hombre. El perdón de los pecados, vamos a ver esto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
La persona cuando se bautiza va a recibir dos gracias: el perdón de los pecados de toda su vida pasada y para la vida de ahí en adelante en este mundo, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esas son las dos gracias que se pudieron obtener con la entrega de el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos ahora que hacer para ser salvos? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tiene que hacer una persona hoy entonces para alcanzar la salvación? Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que crea en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hay que creer que el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y se transformó en un nuevo ser, con dos naturalezas, la humana y la divina, para siempre. Veamos, por ejemplo, cómo se salvó a alguien por gracia. Ya estamos bajo la gracia, estamos en el periodo de la gracia después de la cruz. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23 y versículo 32. Y dice así el versículo 32. Llevaban también a dos malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Pasamos al versículo 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿ni aun temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? A la verdad nosotros padecemos justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras, te aseguro hoy estarás conmigo en la tierra nueva, viene a ser en el paraíso, le dijo que iba a vivir para siempre, que sus pecados le eran perdonados y por lo tanto iba a vivir para siempre. ¿Qué fue necesario? Creer. El ladrón que estaba ahí en la cruz, que aceptó la salvación, recordó cuando estaba en la cruz que el que estaba al lado suyo era el que sanaba en las calles a los leprosos, sanaba a los ciegos, multiplicaba los panes por miles, todos los milagros que se habían conocido en Jerusalén. Recordó eso, y cuando le escuchó a los que le escuchó decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que le insultaban, le injuriaban injustamente, ahí se dio cuenta, creyó realmente que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios, que había tomado carne humana. Así lo creyó él, y esa fe le dio la salvación. Vamos ahora, para concluir, a analizar el versículo que venimos estudiando de Romanos 6:14, lo vamos a leer nuevamente. Romanos 6:14 dice así: así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el apóstol les enseñaba como diciendo: el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya la ley ya no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley como medio de salvación.
sino bajo la gracia como medio de salvación. Esto se explica de otra forma con una ilustración. Supongamos que estamos frente a un espejo donde están los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás, ¿no es cierto? Los mandamientos que todos los días tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Y nos miramos frente a ese espejo y nos miramos a nuestra alma y vemos que está manchada de pecado, de un sarampión de pecados. La ley nos hace ver que hemos matado, que hemos ofendido, que hemos mentido, y por lo tanto nos vemos manchados. Pero la ley entonces nos está condenando. Pero ¿quién nos va a salvar? ¿Quién va a ser el jabón que realmente va a poder lavar nuestra alma de esos pecados? Es la gracia de Dios, que con la sangre derramada de su Hijo nos va a lavar de esos pecados. Entonces la ley no nos limpia de pecado. Su función de la ley es solo mostrarnos lo que es pecado, mostrarnos el pecado. Sin embargo, aunque la ley no nos salva, sí debemos tratar de cumplirla. Para no pecar, vamos a ver lo que dice el versículo siguiente. En Romanos 6:15 dice, ¿pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Dice, no tenemos que pecar. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley como medio de salvación, sino bajo la gracia como medio de salvación? No, de ninguna manera tenemos que pecar. Tenemos que cumplir la ley, está diciendo. Podemos esto ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que va por una autopista urbana, va manejando un automovilista y los carteles dicen máxima 60 km por hora. Y él está circulando distraído a 90 km por hora. Venía del trabajo, distraído, pensando en una serie de cosas. De repente se escucha una sirena, el policía de tránsito le hace señales, baja a la banquina, señor, su carnet de conducir. ¿Por qué está circulando? ¿No se dio cuenta que está circulando a 90? Discúlpeme, señor, discúlpeme, agente, no me di cuenta, iba distraído. Deme su licencia de conducir, deme su tarjeta del vehículo, seguro. Bueno, minutos después el policía le entrega la documentación y le dice, mire, usted, por esta vez voy a hacer una excepción. Usted se va a salvar de una multa que usted sabe que pues, es muy importante, en dinero, pero que sea la última vez. Por favor, esta es la única vez, hago una excepción para usted. Y lo dejó seguir su viaje. Al día siguiente, el mismo automovilista vuelve de regreso de su trabajo nuevamente por el mismo lugar y ahora circula a menos de 60 kilómetros, cumpliendo las leyes de tránsito como debe ser. Porque que haya sido perdonado por gracia, un favor que le hizo el policía el día anterior, no quiere decir que puede infringir las leyes de tránsito siempre, circular nuevamente a 90, a 100 kilómetros por hora. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. La que nos salva es la gracia de Dios. Y la que tenemos que tratar de cumplir es la ley de Él para no pecar. Tenemos que tratar de pecar lo menos posible, es decir, tenemos que tratar de cumplir la ley de los 10 mandamientos lo máximo posible con la ayuda de nuestro Padre Dios.